Continuamos con este segmento de noticias de cara a lo que son las próximas elecciones y vamos a hablar con Flavia Manoni, que es la candidata a diputada nacional por el Frente Compromiso de Todos. Flavia, ¿cómo te va? Bueno. Bien, la verdad un placer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y por abrir las puertas para que conozcan nuestras propuestas de la lista 82 de Compromiso Federal. ¿Por dónde arrancan esas propuestas? Primero que nada te hago otra consulta, ¿cómo los han recibido en la calle? Porque hemos ido hablando y la realidad es que muchos dicen, bueno, la gente está ahí a la defensiva, ya cuando me traen alguna propuesta es sinónimo de que después no te cumplen. ¿Qué es lo que han percibido ustedes de la gente? Primero, ¿hay desilusión? Sí, yo creo que hay una gran desilusión de los partidos mayoritarios y las demás fuerzas nuevas como la nuestra, como Compromiso Federal. Tal vez no alcanzamos en las PASO a hacernos conocidos y nadie vota a quien no conoce. Entonces lo que hemos hecho es intensificar justamente las caminatas, los recorridos. Pero hubo un mensaje, perdón, que la gente fue hacia las minorías y muchos quedaron, bueno, ahí con ese voto que está dando vueltas y el que quieren captar todo, que es el voto en blanco ese, ¿no? Y hay un alto porcentaje, porque realmente la tercera fuerza es el voto en blanco. Hay algunas fuerzas que se adjudican ser las terceras fuerzas y en realidad la tercera fuerza es el voto en blanco. Y de hecho nosotros, por ejemplo, acá en el este, en Santa Rosa, fuimos y somos la tercera fuerza. En Junín, con Fabián Galeto, somos, y Cristina Peralta, somos la tercera fuerza realmente, pero terceras fuerzas reales en la Valle. Fueron dos departamentos que a nosotros nos llamó la atención en lo que fueron las elecciones en la región, ¿no? Indudablemente se está gestando algo acá en el este. Fíjate que es un distrito que pasó perfecto, que Compromiso Federal pasó las PASO y que está mostrando una rebeldía, como decía recién Jorge Pujol, una rebeldía. Está diciendo, no vamos más, queremos una alternativa. Es como, viste, cuando no hay nadie en el banco suplente. Claro. Digamos, bueno, esta persona se esguinza, siempre son los mismos. Entonces creo que estas figuritas repetidas son las que empieza a ver la gente decir, bueno, si siempre hacemos lo mismo y votamos lo mismo y estamos llegando a donde vamos llegando en la provincia de Mendoza, indudablemente vamos buscando alternativas. Y muchos de esos candidatos a concejal, candidatas a concejal, que fueron dándole una impronta muy interesante y han tenido un recorrido también muy interesante. Quiere decir que son personas reconocidas en su comunidad, que esas personas que han hecho mucho bien a su comunidad, pero desde otro ámbito, porque no son personas que vienen participando de la política. Más que nada son laburantes, por decirlo de alguna manera. Y fíjate qué más, ¿no? Que haya gente laburante. Gente que pase lo mismo que pasás vos, lo mismo que paso yo, que no podemos llegar a fin de mes, gente que con lo que ganan a veces no pueden satisfacer las necesidades básicas, más en Mendoza, que es una provincia carísima. Estamos hablando que una persona en Mendoza, para no ser pobre, tiene que ganar arriba de 65.000 pesos. Sí, imposible. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, ¿por dónde pasan? Primero, te quiero contar que hemos hecho un recorrido y muchas de las propuestas nos las ha dado la gente. Digamos, las personas han captado lo que les han dicho. Exactamente, porque me parece que la base es precisamente hacer visible eso invisible y ponerle voz a las personas que han estado silenciadas durante muchísimos años, donde creen que les dan una caja de mercadería y que esa persona queda feliz durante 4 años. Y no es así. Digamos, nosotros lo que hemos ido es a recoger precisamente la voz de esas personas que han estado silenciadas durante tanto tiempo. ¿Y qué absorbieron de eso? Primero, vamos a cada temática porque también hay distintos sectores. Cuando fuimos a trabajar con el sector educativo, las problemáticas en realidad tenían que ver con lo demás y que quedaron de manifiesto ahora en la pandemia. La falta de conectividad en Mendoza ha sido patética. Es una de las provincias que tiene menor conectividad del país. Y nos venden que somos una provincia del siglo XXI, cuando tenemos un 38% de conectividad. ¿Y cómo puede haber derecho a la educación si no tenés conexión? Primero. Segundo, ¿cuál es esta guerra que intenta dar el gobierno entre inclusión y calidad? Como si tuvieras que incluir, pero no generar calidad educativa.
Y nosotros acá, Bueno, ahí discúlpame, pero ahí hay números, hay estadísticas. Yo hoy justo entrevistaba a personal de la Dirección General de Escuelas que va a estar a cargo de lo que son estas evaluaciones. Y la verdad que me quedé sorprendido al decirme, bueno, debemos ver las herramientas que tenemos para evaluarnos y compararnos con algunas de las provincias, porque la pregunta nuestra arrancaba por las evaluaciones PISA, que lamentablemente y duro, ¿no? No bajamos de el puesto, o no subimos, mejor dicho, el puesto 75 a nivel mundial. Bueno. Y decía, si esas son las evaluaciones, las cosas que tenemos nosotros los argentinos, no, nos volvemos de un mundial en la primera fase y por ahí hacemos un escándalo. Ahora, estos números, digo, son realmente preocupantes y es el reflejo de la educación que tenemos y hacia dónde vamos. Preocupante. Primero tenés a los docentes, uno de los docentes peores pagos de toda la Argentina. Tenés escuelas que no están en condiciones. Y el sistema educativo sigue con planes viejos, digamos, que no se van ayornando. En algunos países se trabaja en la educación, en tanto la resolución del problema y de problemas. No específicamente esta mirada de contenidos, donde repetimos como loros contenidos teóricos. Porque acá también tenemos que trabajar los contenidos actitudinales, los contenidos procedimentales aparte de los teóricos. Y lo tenés que plantear en otros términos. Pero desgraciadamente obsoletas, ¿no? Hay cosas obsoletas, sí. Hay cosas obsoletas. Y por otro lado, vos fíjate que creemos que las herramientas tecnológicas, las TICs, son como si fuera el diablo. No, hoy, en el siglo XXI, una persona tiene que saber inglés y tiene que saber de TIC. Porque también tiene que ver con la inserción en el mundo laboral. Porque tenemos que preparar a las jóvenes y a los jóvenes para la inserción en el mundo laboral también. Yo veía una de las carreras que mayor salida laboral tiene y me sorprendía en esto, que es una de las ofertas educativas que menos tenemos, que es robótica. Exactamente. La salida laboral y ya. Yo lo planteaba en términos de en las casas del futuro. Nosotros había un programa que habíamos pensado, que son las casas del futuro, que tenía que ver con cursos también para los chicos de la secundaria en robótica. Y así todo, fíjate que hicimos algunos proyectos en ese momento que era hasta la generación con las impresoras de 3D, hasta de prótesis. Entonces, si tenemos un chico de la secundaria que pueda hacer eso, lo que tenemos que darle las herramientas para hacerlo. Y las herramientas son educativas, porque la educación, nos guste o no, si invertimos en educación, tenemos una generación de movilidad social ascendente. Y es donde más hay que invertir en educación. Es un tema fundamental. Ahora la pregunta de todos, ¿es conveniente que la gente esté educada? Y de acuerdo a nuestra concepción desde Compromiso Federal, es el motor del crecimiento, es uno de los motores del crecimiento la educación. Es más, la educación permanente que tienen que tener también la formación permanente de docentes. Porque tenemos que ir ayornándonos, no podemos dar clases con el libro verde de hace 10 años atrás, porque se van modificando algunas cuestiones. Y tenemos que también plantear metodologías nuevas, que tienen que ver con las claves en términos pedagógicos. Muchos me decían, hay un gran error. El ítem aula vino para garantizar, en este caso, presencialidad, que habían innumerables conflictos que no vale la pena destacar. Pero no es sinónimo de calidad educativa, solamente presencialidad. Como dirían los enanos, sumar tiempo no sumar amor. Claro. Digamos, en realidad acá hay un planteo primero erróneo. Primero pondría yo el ítem legislador. ¿Por qué? Estamos perjudicando o estamos persiguiendo a docentes que ganan 30.000 pesos, 35.000 pesos, los que más ganan una miseria, y legisladores que ganan $250.000, que no van a levantar la mano y que de 100 sesiones van a 3 o a 4. Digamos, tenés que dar el ejemplo primero. Pero dicho esto, creo que las cabezas de la Dirección General de
de estos últimos años han sido personas que de educación no saben. Vos no podés poner al frente de la Dirección General de Escuela una persona que no es docente, que no ha trabajado nunca en la educación pública, que realmente le faltan herramientas porque no está formada en el tema. Es como si yo me voy de directora a un hospital cuando yo soy docente. ¿Se entiende? Digo, sí. Y nadie cuestiona que al frente de una institución tan importante, porque la Dirección General de Escuela vos sabés que necesita la aprobación también del legislativo, digamos. No es como los otros ministros que vos los podés poner, el ejecutivo los pone. Acá necesitás y tenés las bolillas, digo, es otro sistema. Y terminamos poniendo personas que de educación saben muy poco. Cuando vos estás al frente de un lugar tan importante como es, pensemos que hay más de 70.000 docentes. Si estamos hablando de que es un motor de movilidad social ascendente, que tenés IES, Institutos de Educación Superior, donde tenés las más diversas carreras, que muchas de ellas tienen que estar también al servicio de la producción, porque vos también tenés que saber qué es lo que necesita también en este momento, por ejemplo, el mercado, para saber a dónde orientas las capacitaciones. Y también para las personas y los chicos que no van a ir a estudiar después, que puedan salir del secundario con prácticas, que puedan hacer talleres, que tengan una capacitación técnica. Y si después quieren seguir estudiando, ya tienen otras herramientas. Y es más, pueden muchos estudiar y trabajar al mismo tiempo, como lo hice yo y como lo hicimos muchos, ¿no? Que estudiamos y trabajamos al mismo tiempo, entonces hasta valorás tus horas, las pocas horas que puedes dedicarle al estudio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La Universidad Nacional de Cuyo, universidades que son centro del oeste argentino, y que de una u otra manera tenemos que empezar a volcar lo que se generan allí, que es lo que nosotros hicimos con Compromiso Federal, con el doctor Jorge Pujol y con Plataforma Mendoza. Invitamos a todos los tesistas de las distintas universidades y de los distintos temas, para empezar a trabajar tema por tema: niñez, adolescencia, seguridad, donde estamos hablando de 3 subsistemas de seguridad que conviven con lógicas completamente distintas, entonces hay un choque hasta de intereses. Y en esta mirada de producción, de minería, de cómo la sistematización y la crisis hídrica, todas esas personas, todas esas tesistas y esos tesistas que gracias a nuestros impuestos pudieron estudiar y gracias a su esfuerzo pudieron recibirse haciendo esas tesis que quedaban guardadas, quedaban de adorno en una universidad, hoy son nuestros insumos para nuestra propuesta. Lo último, ya para ir cerrando, ustedes han hecho hincapié también dentro de su plataforma en un tema que es bastante complejo, que es la adopción. Sí. Yo durante mucho tiempo me especialicé en la temática de niñez y adolescencia y trabajé específicamente en eso. Mi carrera de base, mi primer título, soy licenciada en Trabajo Social. Y durante mucho tiempo vi cómo las instituciones terminaban realmente dañando emocionalmente, físicamente y para toda la vida a niñas y niños que quedaban internados de por vida, que entraban a los 6 meses y de aquí que se le daba el estado de adoptabilidad ya tenían 10 años, 15 años. Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el legislativo que no controló que ese niño pudiera cumplirse un derecho constitucional, que es el derecho a tener una familia? Ni siquiera estoy pensando en las cientos de personas que están en lista de espera. Ni siquiera estoy pensando en eso. Estoy pensando en esas niñas y esos niños, que muchos de ellos los tenemos institucionalizados, terminan cayendo en poliadicciones y después terminan siendo captados por otra institución que es el sistema penitenciario, porque los has tenido toda la vida institucionalizados. Entonces, ¿quién es el que genera? ¿Quién es con políticas y desidia el que genera muchas veces los problemas de seguridad que tenemos? Ahora ahí, permitime, se dan innumerables inconvenientes y falencias del Estado. Primero, la mayoría de los organismos que no funcionan, que es una realidad, que la asistencia no es la que corresponde. Segundo, lo que bien marcaba recién, la celeridad, podemos decir,
en lo que es la gente, hay gente que espera 10 años para poder adoptar un niño, para poder tener un hijo. Y en este caso hay chicos que esperan 10 años poder tener un padre. O sea que postergan 10 años una familia. Vos imaginate que vos empezás a los 30 años con tu proyecto de familia y niños que entraron con 6 meses a un hogar. Cuando logran tener la posibilidad de eso, pasaron 10, 12, 13, hasta 15 años. Estamos hablando que esa persona ya tiene casi 50. Su proyecto de vida. Pero ahí hay que cambiar, tiene que haber un cambio desde las leyes, indudablemente. Por eso, ese es uno de nuestros primeros proyectos. Pero pasa que a nadie le interesa el tema de la niñez, porque los niños no votan. A nadie le importa. ¿Por qué no vamos a algunos hogares a ver cómo muchas veces esos niños son maltratados? Porque aparte, el abandono es una forma de maltrato también. Y muchas veces se reintegran esos niños a padres abusivos y en muchos casos abuso sexual. Entonces, ¿y qué hacemos? Y ni hablemos de situaciones durante esta pandemia donde los juzgados han estado cerrados y muchas personas no han podido ni siquiera tener el derecho a la cuota alimentaria de sus hijos porque no se abría, no se consideraba algo esencial. Que el niño coma no es esencial para él. 305 casos de abusos de menores en lo que va de la pandemia en la Fiscalía Junín Rivadavia. Bueno, vos eso multiplicalo por todos los departamentos. Y multiplicalo porque eso es la punta del iceberg. La mayoría de los niños no denuncian. Tienen miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo a la ESI? Porque la ESI tendría que ser una materia como física, como química, como matemática, ¿sí? Donde la den expertos. No yo con mi idea que capacito. No transversal. Porque lo transversal, ¿sabes qué? No lo da nadie. Pero también ahí hay una falta de información desde los padres también. Indudablemente que el Estado también esa parte la tiene como materia pendiente. Y la tiene como materia pendiente porque hay un tema que es tabú. Hay tema que es un tabú. Y lo que nosotros estamos planteando es que se han detectado miles de abusos a partir de la ESI en las escuelas. Porque los niños se han animado a decir lo que pasaba. Los gritos a voces de niños silenciados y torturados y violados que nadie les da bolilla, que nadie los escucha. ¿Y por qué no se cambia esto? No hay voluntad política, ¿por qué? Y no es un tema que, entre comillas, garpe políticamente. Porque todos, ¿sabes qué hacen? Para dar sus propuestas, hacen encuestas. Son consumidores de encuestas. Hacen encuestas. ¿Qué tema le interesa a los mendocinos? ¿Con cuál tema vamos a poder ir a hablar? Sí, ¿qué? Pero toman el que quieren, porque la seguridad nos interesa a todos y no lo tomaron. ¿Y por qué van a decir si ellos están gobernando? Cuando un Munibes va y lo que hace es perseguir a unos pibes que andan en patineta o en skate, en la plaza o pintarle los dedos a las docentes que salieron a manifestarse en contra de la reforma de la ley educativa que se quería hacer en pandemia, donde iban a controlar a las docentes lo que ponían o lo que no ponían en sus redes sociales. ¿Sorprende la pasividad de la oposición en eso, para cerrarlo? No me sorprende. Me encantaría que me sorprendiera, pero no me sorprende. Porque a mí me da la sensación de que hay muchas cosas que como o hay acuerdos previos o hay complicidad, no sé cómo decirlo. Por eso nosotros dijimos basta y nos involucramos. Con Jorge Pujol nos involucramos y con toda una cantidad, como decíamos, de profesionales, comerciantes, docentes, que fuimos y dijimos, no, ya está. Tenemos que dar una alternativa. Alguien tiene que decir estas cosas. Nosotros, si llegamos al Congreso, vamos a hacer un estropicio, porque cuando las fuerzas mayoritarias están medianamente equiparadas, las terceras fuerzas, como en este caso nosotros, con Compromiso Federal, nuestra mano va a valer muchísimo. Entonces nosotros sí le vamos a poder dar voz a los sin voz. Porque desgraciadamente cuando votamos a las dos fuerzas mayoritarias, hoy como está la cosa,
No es un ejecutivo. Pero ya hubo otros modelos en la provincia que fueron y en los cuales la provincia confió. Sí, confió. Y no terminaron ejecutando lo que manifestaron. Y desgraciadamente a veces... Y eso indudablemente que desilusiona al electorado. Sí, yo creo que también... El caso de José Ramón es uno. Sí, y de hecho creo de que a veces esas situaciones son las que empañan cualquier aspiración que tengamos otras fuerzas alternativas. Estas fuerzas alternativas terminan siendo empañadas, pero es como si yo dijera, bueno, ese presidente fue hombre, hizo tal cosa, entonces no voto más a ningún hombre. Digo, ¿se entiende? Yo entiendo que empaña, no podemos generalizar. Es decir, nosotros lo que tenemos que decir es, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos en la casa, seguimos con nuestras actividades privadas o con nuestras actividades cotidianas y no nos involucramos. ¿Y qué hacemos? Me quejo en Facebook o pongo la cara. Y si el resultado a veces no es el que uno espera, no importa, por lo menos pusimos en debate temas. ¿Y sabes qué? Esto a nosotros nos está costando muchísimo. Todo esto, este es un esfuerzo grandísimo, porque nosotros tenemos que seguir con nuestra actividad laboral y, digamos, nosotros no tenemos un sueldo del Estado específicamente para salir a... Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir aportar y poner también nuestra impronta, nuestra fuerza y también con muchas presiones. Parte de lo que para pasa que en la nos bajemos, sí, muchas cuestiones. Y es muy difícil, muy difícil. Y más cuando es una fuerza igualitaria, porque nosotros no somos 3 personas que tenemos las mujeres atrás de adorno. Vos fijate que salen en los carteles 3 hombres y no ves ninguna de las mujeres en la lista. Después tenés todas personas que han sido diputado, senador, diputado, vicepresidente, gobernador, diputado, diputado nacional, no, ahora senador provincial. Sí, falta de rotación, o caras nuevas. Claro, entonces digo, entiendo de que tal vez nos ha faltado el tiempo de poder llegar a más personas. Entiendo que nosotros hicimos un gran esfuerzo y que no teníamos los recursos que han tenido los otros partidos como para poderse darse a conocer más y para hacer una campaña más masiva. También ha habido un cierto grado de blindaje, por decirlo de una manera. Pero después que nos dijeron más de 30.000 mendocinos que apostaban por nosotros, ¿cómo nos vamos a ir a la casa? ¿Dónde quedamos? ¿Traicionamos a esa gente? ¿Traicionamos a esa ciudadana, a ese ciudadano que confió en nosotros? ¿Traicionamos al que hizo todo, a ese que fiscalizó gratis, a ese que hizo la comida en su casa para los fiscales, a ese que puso la cara? Sí, le generaron mucho compromiso. Valga el nombre. Porque compromiso sí. No es una palabra, es una acción. Y nosotros, con Jorge, somos personas de acción. Te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, escuchábamos la palabra de la candidata a diputada nacional, en este caso por el Frente Compromiso Federal, como decíamos, la lista que encabeza Jorge Pujol, dándonos su propuesta, lo que tienen, digo, algunos temas tanto candentes y que por ahí son tabú, que no se tocan, que no están dentro de las propuestas electorales, como por ejemplo el tema de la adopción, en el cual nosotros recibimos mensajes en forma continua, quejándose la gente de lo que es este sistema actual, lo que se percibe, lo que se vive, lo que palpa tanto la persona que se encuentra dentro de un hogar como aquel que pretende llegar a conformar una familia. Volvemos en breve con más segmentos, escuchando las palabras, las propuestas de los candidatos.